Vamos a charlar con Fernando Mosquera porque estamos jugando en Montevideo este próximo martes un nuevo partido de Copa en el Estadio Centenario. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel, Emiliano, audiencia, todo? Un abrazo desde aquí. Bien, hoy te hemos convocado, te hago una pregunta y luego saluda a Emiliano, aunque debiera ser al revés, ¿no? Pero bueno. Bueno, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches y decirle a Daniel que esté tranquilo, acaba de parar de llover y tengo el mismo problema, también de las terrazas igual que él. Bueno, yo espero haber pasado bien. Primera mano fue, primera mano con previa espatuleada a cada una de las rajaduras, porque ahora en el YouTube me dieron el consejo de que hay que este, agrandar la rajadura y ponerle ahí el líquido para que de alguna manera pueda consolidarse la rajadura y no filtrar agua, ¿no? Bueno, jugó Independiente una serie de partidos, ¿no? En el historial de Copa Libertadores de América y ha ganado creo que 6, ha perdido 5 y empatado 4, ¿no? Vos me vas a decir si mi memoria es correcta. O sea que es un estadio bastante propicio, ¿no? Incluso hemos jugado un partido que ganamos con Pavoni, Pavoni sí, ¿no? Pavoni de arquero, me parece, ¿no? Sí, hola, ¿me escuchás? Estás en lo cierto. Internacionales de visitante, Independiente jugó 14, si tenemos en cuenta, no solo Nacional y Peñarol, sino a Cerro, a Defensor Sporting, Liverpool, Fénix, City Torque y ahora, a partir del martes, Boston River, de los cuales, con 18 goles a favor y 14 en contra, ganó 6, perdió 5 y empató 4. Esto significa un 54% de los puntos, ¿verdad? Bien. Y ¿Qué el estadio partidos son los más históricos de los que ha disputado? ¿Perdón? ¿Qué partidos son los más históricos de los que ha disputado? Y bueno, seguramente con tanto con Nacional como con Peñarol, ¿no? En la Libertadores del 64, Independiente empata 0-0 allí con Peñarol, después también juega en la Libertadores del 84 con Nacional, estamos hablando. Después, bueno, la Supercopa, también no sé si la querés tomar en cuenta, con Peñarol, donde allí cae derrotado, perdón, con Nacional, donde cae derrotado 2-1, y después sí, iría con los encuentros con Peñarol, donde, bueno, tenemos en el 65, donde caímos 3-1, donde, bueno, llegó un tercer partido, que ustedes hace poquito recordaban, en la Libertadores del 76, donde ganamos 1-0, la Libertadores 79, donde empatamos. Bueno, esos son los más significativos, obviamente, con los cuadros más emblemáticos, ¿no? Y que salieron campeones mundiales. ¿Qué podés contar del Estadio Centenario de Montevideo? Porque fue proclamado por la FIFA monumento del fútbol mundial, ¿no? Por el Mundial de 1930. Bueno, con toda justicia, en realidad se va a disputar aquí el primer partido del Mundial un poco de rebote, ¿no? Porque Uruguay no puede hacerse cargo de todos los encuentros, ¿no? Aquí creo que el Mundial próximo será el primer partido aquí en cancha de River. O sea, bueno, la gente que está en el fútbol está al tanto de todo lo que pasó. Bueno, un estadio legendario, de hecho, a ver, vos que estuviste justamente en el museo, traerás algún tipo de bronca, porque Peñarol, que pone a su estadio como ganador del siglo o algo así, tiene que ver con que tengo entendido que ellos han presentado todos los papeles y copas al respecto a FIFA, cosa que Independiente no hizo. Y hubo una estadística que por aquel momento se presentó, donde, bueno, lo ubica como el ganador, porque Independiente no le dio ningún tipo de importancia a este tipo de cosas, a partir de, bueno, lo que es habitual de nuestro club, en función de bueno, que darle una importancia relativa al PDB que tenemos y
y bueno, que es mucho, ¿no? Pero bueno, el Estadio Nacional, que antes tenía otro nombre, antes de convertirse en el estadio emblemático de Uruguay, que era el Stadium, tengo entendido, empezó y hizo su presentación en el amateurismo, porque el Mundial del 30 también en Uruguay se jugaba amateurmente. Sí, el primer partido del Mundial se jugó precisamente en lo que hoy es el gran campeón del siglo, el gran Parque Central, que en aquel momento se llamaba Parque Central, ¿no? El estadio de Nacional. Un estadio que iba a ser remodelado, pero que por el momento no ha habido aparentemente dinero como para concretar este proyecto de Nacional Fútbol Club. ¿Qué pensás de este partido del martes, ¿no? Que Independiente tiene obligación de ganar? Y ya lo dejo a Emiliano luego. Bueno, el partido del martes, que debiera hacer favorable por decantación, yo soy de los que piensa que la historia es importante. De hecho, fuimos líderes en esta zona a propósito de justamente de lo que acabo de mencionar. No obstante, tenemos que concatenarlo con lo que viene pasando con este Independiente, Boston River creo que está séptimo en lo que es el campeonato uruguayo. Independiente viene de ayer de perder en calidad de visitante, donde en el día de ayer se cumplieron 61 años justamente con Rosario Central de aquella salida de Navarro, de Rubén Marino Navarro, quebrado de cancha con fractura del tibia y peroné por aquel jugador Alejo Matías de Rosario Central, perdón, Alejo Medina de Uruguay, delantero, que le propinó una patada, que poca publicación tuvo al respecto, ¿no? Debido a cómo se lo ha estigmatizado justamente a este recio defensor de Independiente. Pero volviendo a lo que me preguntás, Independiente está pasando por una performance particular, que viene de jugar con Atlético Tucumán, un equipo que le cuesta, sobre todo más de local que de visitante la otra vez, que no estuvo en partido en aquel día que llovió, que fue el diluvio, y ayer, digamos, no jugó tan mal como en aquel partido, pero sí podemos decir que estuvo la oportunidad de empatarlo, cosa que no vi con Atlético Tucumán. Sí, Fernando, ahí vi Boston River está octavo hoy y el campeonato se va a definir en la última fecha. Hoy tenía la chance de salir campeón Liverpool, pero bueno, va a salir en la próxima. Escuchame, ¿cómo salió esta fecha Boston? Boston River ganó 1-0, jugó el viernes, le ganó 1-0 de local a Wanderers de Montevideo. No, te quería preguntar, Fernando, si tenés una estadística de cómo le fue Independiente jugando en el Estadio Centenario en particular, que es donde va a ser el escenario en el que se juegue el martes. Sí, tengo la estadística, el otro día la dije en el programa, tengo que buscarla ahora mientras seguimos seguimos hablando al respecto. No la tenía preparada a propósito, pero sí, aparte de eso, ese partido que vos nombraste en Uruguay, Independiente jugó por ejemplo, Cerro jugó en cancha de Cerro, con Defensor Sporting también jugó en cancha de Defensor Sporting. Me acuerdo de una Copa Sudamericana con Torque, jugó en cancha de Wanderer, me parece. Bueno, Independiente, mira, jugó si querés también te puedo nombrar aquel famoso, y Daniel lo habrá leído, ¿no? Porque en el 38 se jugó un torneo nocturno, allí jugó justamente ganando 4-0, Independiente, también después jugó con Peñarol, perdiendo 3-2, después le ganó en la Copa del Lago 3-1, esto estamos hablando del 38. Después jugó también en el Centenario un torneo nocturno en el año 36 con Nacional de Montevideo, en ese partido fue 0-0. Eso estoy diciendo de la época del 30, ¿no? Mientras estoy buscando algún que otro escenario, ¿no? Porque también se jugó en el Parque Capurro. Ustedes que son habitués de Uruguay tienen más
oportunidad de saber de lo que te estoy hablando, ¿no? Sí, me acuerdo que el partido digamos, que simbolizaba de los dos vencedores del Santos, ¿no? Que jugó sí. Independiente contra Santos, le ganó 5-1 y después Peñarol le ganó 5-0. Entonces hicieron jugar la Copa Río de la Plata y Independiente ganó 3-1 en una Avellaneda, me parece, y 0-0 en Montevideo, adjudicándose la Copa. Y con respecto el campeón del siglo, lo que pasa es que Peñarol tiene una gran ventaja, ¿no? Porque juega contra prácticamente un rival que es Nacional. Independiente juega contra otros 4 para ganar habitualmente torneos, ¿no? Esta diferenciación de la cantidad de campeonatos ganados locales fue la que definió la puja con Independiente. Y con respecto a Navarro, que yo estuve en la cancha en Rosario Central, como así también estuve el 4 de mayo de 1961, cuando jugamos contra Palmeiras, porque fue el primer partido de Copa Libertadores de América, de Independiente, ¿no? Hoy día también. Y fue la tapa del gráfico, ¿no? Navarro saliendo en camilla, con una tapa coloreada. Y sentimos con mi papá, Laureano y mi hermano Claudio, el ruido, ¿no? Estamos pegados al alambrado, habíamos ido con el Plymouth 38 a Rosario, y se sintió crack, ¿viste? La patada de Menina fue descomunal, ¿no? Y ahí quedó Navarro saludando en camilla con la mano en alto, y le tiraron una naranja y él agarró y la comió. Así que, y bueno, después toda la historia de que acompañó durante toda la Copa del 64, acompañó al equipo, incluso a Montevideo, cuando van a visitar a otro que fracturado, que era San Filipo, ¿no? Es más, creo haber visto oportunamente una foto donde, posterior a la que todos conocemos, en camilla, esas camillas de madera, donde el que lo transportaba en la parte delantera era Julio Grondona, ¿puede ser? No te puedo confirmar eso, ¿no? Es probable. Tengo que buscarla a partir de lo que me estás diciendo. Te voy a dar un dato increíble. En el gráfico hay una slide, una diapositiva, en la cual están Julio Humberto Grondona y José Pelboy vestidos con el mismo traje de la delegación de Independiente acompañando al equipo en 1964, ¿no? Porque Grondona integraba el departamento de fútbol profesional. Así que es muy probable, o la subcomisión de fútbol en aquel entonces, es muy probable que haya estado Grondona en esa tarea de transportar a Navarro, ¿no? Sí, a partir de que vos me nombrás esta foto, recordé haberla visto. Yo tengo que buscarla, la debo tener en algún archivo. Pero al margen, quería decir algo que no puedo pasar por alto, ¿no? La semana pasada será que, la diferencia entre muchos comunicadores de Independiente que se basan en las redes y demás, hizo tendencia a hablar en lo que pasó con Deportivo Riestra y el arbitraje. Yo realmente no le doy mucha trascendencia porque Independiente tiene otro tipo de horizontes, pero vos fíjate que en el día de hoy River, una vez más, como pasaron en el año 70, cuando tuvimos que definir, River juega en su partido, no al mismo horario. Y más allá de lo que nos decía Emiliano, de las posibles variantes, River puede elegir una vez más con quién enfrentarse, y de hecho la llave, cuando debieron haber jugado al mismo tiempo. Hablo del campeonato 70, cuando recuerdo que River jugó un día viernes, cuando debía haber jugado al mismo horario, que fue el famoso partido de Independiente con Racing, donde con los 3 penales de Tarabini, conocido con eso, pero River juega un día viernes, ganándole 6-0 a Unión, convirtiendo la cantidad de goles que necesitaba, porque ese campeonato ambos tuvieron la misma cantidad de puntos, pero definieron por goles. Yo esa noche estuve en el Monumental, arriba, donde estaba la base de un futuro mástil de cemento que jamás, de hormigón armado parecido al de Racing, que jamás se concretó, ¿no? En el Monumental. Y lo de Unión fue pavoroso, ¿no? Jugaban para perder, me parece, realmente. Y y después el partido de Independiente el domingo se postergó
porque llovió hoy si jugamos el lunes contra Racing. Claro, pero yo quiero hacer hincapié en esto, donde de pronto estamos midiéndonos con Deportivo Riestra, un equipo muy novel, muy joven en esta liga, y ya tenemos una historia muy particular con River Plate, que bueno, podemos hablar del año 32, podemos hablar del año 70, del año 66, o hace poquito, lo que nos pasó en el Monumental, ¿no? Donde hubo VAR en toda la Copa para contrarle algunos que otros penales, y bueno, para el de Benítez todavía lo estamos esperando. Sí, yo escuché que la lógica que aplicó la Liga para definir los cruces en el mismo horario era aquellos que estaban definiendo si entraban o no entraban en el octogonal, y no tanto a los que estaban definiendo posiciones. Puede ser objetable, pero digamos que esa fue la explicación oficial de qué partidos se priorizó que se jueguen al mismo horario. Perfecto, pero yo haciendo memoria en este momento, porque no tengo acá a mano algunos que otros datos, pero no recuerdo donde una oportunidad semejante donde Independiente sea favorecido versus River, por ejemplo. No, claro, sí. Después también recordemos, ¿no? Un torneo donde hay 30 equipos, 15 partidos por fin de semana, también es imposible por la televisión y por todo que jueguen todos al mismo horario. Pero ese fue el criterio que se aplicó, y es cierto que en este caso Independiente se ve perjudicado porque, bueno, lo que estábamos comentando antes es que solamente faltan definirse 2 llaves, que son precisamente las que van a cambiar de rival a Independiente o a River. Tal cual, a eso me refería, para que anotemos mentalmente lo que sucede, ¿no? Y sobre todo con este equipo, que, bueno, ya te digo, tenemos historia al respecto y de la fea, ¿no? Muchas veces no hay, como dice la Biblia, que colar el mosquito y de pronto dejar pasar el camello que tenemos en este caso, porque yo no lo he escuchado en los medios independientes. Por ahora, todavía no, es el primero que salen ustedes, pero no he escuchado una reflexión al respecto. Yo no sé si vos estabas escuchando al principio que hablábamos la posibilidad de los cruces, ¿no? De acuerdo a si Independiente sale tercero o segundo. En una de esas posibilidades, el rival podría ser Racing en cuarto de final, jugando en el Libertadores de América. Y en la otra posibilidad, el rival podría ser Boca, siendo visitante en la Bombonera. Y Daniel me preguntó a mí qué prefería yo, y ahora yo te pregunto a vos qué preferís vos, o qué cruce verías vos con más factibilidad, puestos que ahora igual nosotros no podemos elegir, ¿no? Habrá que preguntarle a los hinchas de River qué va a elegir el equipo de Gallardo. Pero, ¿vos qué pensarías? ¿Racing de local o Boca de visitante? Bueno, siempre jugar de local impones condiciones, es decir, en las dos variantes estaríamos mejor, pero, a ver, yo preferiría jugar con Boca, ¿no? Yo preferiría jugar con Boca, me parece que está en un estado de ánimo inferior al de Racing. No sé si esto es trasladarlo al plantel, ¿no? Ya con ambos tenemos definiciones por Copa, creo que o definiciones en los campeonatos. Con Racing creo allá por el 67 no nos fue bien, con la Supercopa tampoco, y con Boca tenemos algunos favorables, ¿no? Así que en principio es esto, ¿no? No sé, un Boca que todavía se está adaptando al nuevo técnico. Enfrentamientos mano a mano contra Racing no ganamos ninguno. Por eso eso me refería, y creo que me parece a mí en los programas de arranque, no ganamos ninguno, nunca. No, tal cual, pero digo yo que cuando le pasamos el testimonio a esta nueva generación, que bueno, evidentemente uno trata de comprender, no desde la razón, porque evidentemente ellos es lo que le tocó vivir y tuvieron la mala suerte de no ver lo que nosotros vimos, y esto no habla ni bien ni mal al respecto, pero sí digo que va creando un formato de hincha, y no me gustaría que justamente en esta época donde Racing le está yendo bastante bien, producto de que ha hecho algunas cosas bien, con un
técnico que es de la casa y emblemático. Me parece que si lo podemos pasar por ahora sería mejor, en otro momento donde Independiente inclusive podría contar con algunas de sus figuras que están entre algodones, ¿no? Muchos todavía físicamente no están bien, y bueno, si bien tenemos la ventaja de jugar en nuestro estadio, ustedes vieron qué pasa no solamente con nosotros cuando tenemos ventaja. Ayer pasó también con la definición de Estudiantes, pasó con Talleres Instituto, es decir, que a veces hoy en día a esta generación de futbolistas les cuesta mucho ser protagonistas. Bien, y volviendo al duelo de la Copa Sudamericana, vos decías, bueno, yo confío en el peso de la historia. Y si vamos a la historia, Boston River es un equipo que no tiene historia ni siquiera en la primera división uruguaya. ¿Cómo hace este Independiente para justamente salir de estos dos tropezones seguidos, más la derrota ante Guaraní en Paraguay, y salir obligado a ganar? ¿Cómo pensás que puede plantear Bacari el partido y qué va a pesar si este plantel va a estar a esa historia, si este equipo va a estar al nivel de esa historia? Mira, yo no baso totalmente mi razonamiento en la parte histórica. De paso, te decimos que por Sudamericana Independiente como visitante disputó 40 partidos, ganó 11 y perdió 17. Esto es un 43% de eficacia, y empató 12, ¿no? Pero Bacari está pasando, a mi modo de ver, lo agarra este momento quizás por problemas propios, muchos que somos partidarios de pensar que aquel viaje a Bolivia fue más planificado, y personalmente yo le aporto algo que me habrán escuchado más de una vez. El técnico tiene que dar las razones tácticas, pero la estrategia debe estar por encima, la debe dar el club o algún digamos secretario técnico, como tenemos digamos en la institución figuras emblemáticas. Esto es, hay el que le bajara la orden de decir, bueno, si yo estuviera en lo cierto, o como muchos pensamos, que en el viaje de Bolivia tendría que haber puesto suplentes, por más que él pensara distinto, se tendría que haber hecho esto, porque ahora nos encontramos con este problema, donde de alguna manera, no solo quedarse afuera, sino no clasificar, trae problemas. Independiente tiene asumidos compromisos económicos, Por eso digo que por encima siempre del técnico tiene que haber un asesor técnico. Lo tiene River, por ejemplo, el Francescoli, pese a la performance de Gallardo, y creo que Bacari no debiera ser la excepción. Este es un error de la conducción, en este caso contemporánea, la que tenemos ahora, y desde siempre. Independiente ha tenido a veces secretarios técnicos. En el año 60, por ejemplo, se ha salido campeón con uno de esos. Pero bueno, yo creo que este es el primer error. Y después de las patas que forman una resolución, que es la dirigencia, que es lo que acabo de hablar, el plantel y el cuerpo técnico, la que más me preocupa es la de la hinchada. No sé cómo lo va a tomar este tipo de no clasificación prematura, porque en definitiva es la que más perdura y la que hace sostén a las cuatro y marca las restantes, porque forman parte de nuestra cultura. La cultura independentista está de este último tiempo muy vapuleada, es muy distinto a lo que conocemos, ¿no? Antes uno iba al estadio con mucha fe, respiraba y ya se daba cuenta que hoy se ganaba, cosa que hoy no pasa en todos los estadios, y sobre todo en particular en Independiente, pese a esta racha de 22 partidos que Independiente tiene de local, ¿no? Y Fernando, en esto que vos estás hablando, ¿no? De, bueno, la racha que tiene Independiente en Copa Sudamericana o la presión de la hinchada, recordemos que en esta Copa Sudamericana, de salir segundo, iría contra alguno de los que quede tercero en la Libertadores. Habría una mínima chance más de seguir en camino en caso de salir segundo en el grupo, no así en la última Sudamericana que jugamos, que solo clasificaba el primero, ¿no? Claro, muy bien, muy buena apreciación. Yo no lo había mencionado acá, pero lo tenía en cuenta. Y que eso prolongaría el fixture de partidos a jugar Independiente, que le complicaría aún el torneo local.
a ver, creo que nosotros, y no te lo consulté a vos, pero la prioridad la tenemos justamente aquí, en el torneo local. Si bien hasta ahora Independiente ya podría haber estado clasificado en la Copa Sudamericana y poner todas sus baterías en el torneo local, bueno, lo que acabamos de decir, más los imponderables que a veces puede pasar, por ejemplo, lo de Tucumán en la lluvia fue un imponderable, no se le puede cargar a nadie, pero lo cierto es que Independiente tuvo que viajar, ir, volver, y por ejemplo, a mí me parece, sin tener la comunicación que uno tenía antaño con el cuerpo técnico o con el jefe de prensa, me parece que hizo mella en algunos jugadores, por ejemplo Ábalos, que se tuvo que, cuando fue a Bolivia, se tuvo que bañar con agua fría, después de un desgaste. Bueno, evidentemente no es un jugador muy joven. Yo supongo que por lo menos son temas que se debieran por lo menos prever y evitar, porque una cosa es un accidente y otra cosa es una negligencia, y me parece que esto es un acto negligente al cual toda la potestad la tiene el técnico de decisión, cosa que a mí no me termina de cerrar, ¿no? Yo creo que tiene que haber por encima del club, más allá de los dirigentes, alguien con carácter deportivo que sepa de estas lides, que oriente justamente al técnico y que de alguna manera intervenga en las resoluciones, porque cuando más personas intervienen especializadas en el tema, más rica va a ser esa resolución, cosa que de un tiempo a esta parte veo que en Independiente la toma el técnico, y en este caso alguien que es outsider a nuestra cultura. Sí, y respecto al torneo local, que bueno, varios coinciden en que Independiente tendría que darle más prioridad al torneo local. Ahora justo se complicó, digamos, todos esperamos que a esta altura de la Sudamericana Independiente tenga un par de puntos más, esté un poquito más holgado, tenga la chance de, bueno, liberar un poco el peso, y sin embargo no, tiene que ir a Montevideo a ganar. Pero en el torneo local son 4 partidos los que quedan. En 4 partidos salís campeón. ¿Cómo ves este sprint final? Porque la sensación también que da es que el equipo no tiene tanto recambio, como vos decís, ¿no? Se cae Ábalos y no hay 9. ¿Cómo ves este sprint final? Bueno, volviendo a lo que acabo de decir y que vos también expresaste, tenemos a priori la ventaja de por lo menos los primeros 2 partidos jugarlo de local, y eso crea, no sé cómo hoy terminará el tema de River, ¿no? Pero de jugar estos 2 partidos de local, nosotros impondríamos condiciones. El primer rival sería de una jerarquía en principio menor, así que uno esperaría de competir a un máximo nivel a partir del segundo o tercer partido. Creo que es viable ilusionarse y pensar que Independiente pueda llegar a pasar los primeros 2 partidos. Ahora, yo sigo haciendo hincapié sobre lo mismo. Hace poquito a Marconi lo expulsaron. Esas cosas no deben pasar, y sobre todo alguien con muchos años de fútbol. Porque Independiente, justamente lo que acabas de decir es muy cierto, se le están cayendo algunos soldados. Volvamos a hacer hincapié que no se pueden hacer expulsar por querer prevalecer algún derecho propio que haya pasado alguna discusión con el rival. Independiente tiene que terminar con todos sus soldados. De hecho, Marconi no va a poder jugar en el Centenario por una cuestión también de amarillas y demás, y eso no debe pasar. Eso por un lado. Y después veo en los equipos de Bacari atados muy bien. Hola, ¿lo perdimos? Hola. Preocupar por uno. ¿Cómo? No, te dejamos de escuchar por un ratito. Dijiste, veo a los equipos de Bacari. No, si bien tienen una forma de juego que a mí que muy determinada, la que ustedes conocen, que a mí a priori no me parece mal, porque Independiente es un grande y tiene que imponer las condiciones de juego. Me parece que a veces se le va la mano, ¿no? Porque a veces y sobre todo mi duda es en los jugadores que son vaqueanos, ¿no? Digamos, los jugadores con experiencia a veces tienen que tomar resoluciones dentro del campo, y como en alguna vez, como por dar un ejemplo de azar, uno veía
a Trocero a hablar con Justi, a Semeneu a hablar con Panchosa y corregir cosas en el medio del partido. No veo lo mismo en este momento. Lo veo muy atado a un planteo que sale desde los vestuarios. Y si bien, reitero, Independiente es un gran y está bien que busque. Bueno, parece que la lluvia ya ha llegado al domicilio de Mosquera. ¿Cómo? Fernando, no se te escuchó lo último que dijiste, por favor. No, reitero, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, no, sí, simplemente decir al respecto a lo que me preguntaba Emiliano, digo que si bien comparto la visión que puede llegar a tener Bacari, no el juego que propone a veces, porque Independiente es un grande y Independiente es el que propone y los demás se tienen que adaptar a lo que Independiente propone, pero a veces lo veo muy testarudo cuando no tenemos a veces ciertos jugadores que antiguamente teníamos. Recuerdo, no sé, recién decía, por decir al azar, Trocero hablar con Justi y modificar en el campo de juego, o Sá con Semenegui, por ejemplo. Bueno, eso no lo veo en los vaquianos nuestros, todavía le faltan algunos enfrentamientos, eso de que es en historia y partidos en el lomo difíciles, como para ir modificando una idea que a veces sale del vestuario y no se modifica. Desde ya decidí dejar de lado, como recién acabo de decir, todas las inoperancias a veces de algunos jugadores que prevalecen su ímpetu personal y se hacen expulsar. Eso desde ya hay que hablarlo una vez más, las veces que sea necesario, porque Independiente debe terminar los partidos y definitorios con todos en cancha. Eso está de más decirlo, porque no le sobra nada. Pero, a ver, esto es fútbol. Tenemos hace poco Platense definió, tuvo la posibilidad de ser campeón. Yo no veo que hoy haya rivales que asusten, y espero que Independiente vuelva a la performance que tenía cuando empezó a jugar en su estadio, y que todos de alguna manera nos referenciaban, ¿no? Y nos ponían como un equipo que jugaba bien. Bueno, estos últimos partidos, y justo en estos momentos, nos hacen dudar de aquello, pero mantengo la esperanza de que vuelva a lo que Bacari había propuesto al principio. Muy bien, Fernando Mosquera, periodista partidario, te agradecemos muchísimo tu paso por Independiente, el gran campeón. Y contale a la gente cuándo está tu programa. Bien, con el saludo de Alejandro Gianpaoli, que está en Italia y me dijo que lo iba a estar escuchando pese a la diferencia de horario. Es quien conduce Sentimiento Independiente, le dije que iba a salir por aquí. Y también Fabio Manes, que te escucha vos personalmente en los programas que haces en Radio Gama los días sábados, con Rafael Infinito. Decir que yo mañana estaremos como siempre de 19:30 a 21 por AM660 con Tribuna Roja, y el martes esta vez no vamos a salir porque se solapa con el partido, el Independiente Rey de Copas, que hacemos por AM1140 todos los martes a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias, muy amable.